Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el número 1 de la televisión popular dominicana y en este momento vamos a recibir, Verónica, a nuestro querido doctor Rafael Gotró, que como siempre trae un tema de su interés y para nosotros siempre es un placer pues conversar con él, un hombre que siempre nos edifica en el tema salud. Bienvenido, doctor. Bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica. Alex, un privilegio que estés con nosotros en el set. Como siempre, elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga todos y cada uno de los hogares de República Dominicana y al mundo en estos días de tanta convulsión con el problema de Israel, que desgraciadamente ha cobrado tantas vidas. Los israelíes han sufrido enormemente todo el tiempo. De todas maneras que la bendición para todos y cada uno de los que estén con nosotros. La apendicitis aguda es la cirugía abdominal más frecuente que se realiza en el mundo. Óigase bien, se presenta brusca y súbitamente como un dolor abdominal, que en principio es un dolor en la epigastrio, que es lo que la gente llama la boca del estómago, y da una sensación de cosquilleo con dolor alrededor del ombligo, para ir seguida de náuseas, vómitos. Decía mi profesor en los Estados Unidos, cuando hice mi entrenamiento, que no hay una persona que tenga apendicitis aguda que tenga hambre. Una de las signos importantes es la pérdida de apetito con ese dolor que se acompaña de náuseas, de vómitos y de ligera temperatura. Consiste en que ese dolor, único tratamiento que existe para el mismo es la cirugía. No hay tratamiento médico para la apendicitis. ¿Y qué es el apéndice? El apéndice es la parte final o el inicio del intestino grueso donde está el ciego que descansa ahí. Y hay algo muy importante y muy interesante, Verónica y Alex. Se decía que el apéndice era un órgano que no tenía ninguna función anatómica y que no se sabía para qué estaba, como se habló en una etapa cuando uno era muchacho, de que las amígdalas no se necesitaban. Las amígdalas son fundamentales. Entonces, esto que estoy diciendo es de última. Una enorme cantidad de pacientes, de personas nos están mirando desde cuando se hacía la apendicitis con una enorme herida en el lado derecho. Esa sintomatología que yo te dije, que comienza con un dolor en el epigastrio, se va a irradiar al ombligo, náuseas, vómitos, fiebre, se va posteriormente a localizar en el punto de McBurney, que es la línea imaginaria que existe entre el ombligo y la cresta ilíaca superior. En el medio está la fosa ilíaca, que es el lugar a donde va a localizarse cuando ya el apéndice, el cuadro está instaurado. Es un cuadro súbito, puede estar haciendo una vida completamente normal y de un momento tener el dolor, tener las náuseas, tener los vómitos, el asco a la comida y el malestar general y ese dolor que cada vez, cada instante se va haciendo más agudo. Doctor, estos síntomas, ¿qué tiempo puede perdurar antes de que tengan que hacernos la cirugía? Generalmente 24 a 48 horas es lo máximo que un proceso apendicular agudo se debe detectar a la mayor brevedad posible. Debe ser el gastroenterólogo en principio y posteriormente o un cirujano laparoscopista. Pero hay mucha gente que no sabe, no, me quitaron el apéndice, no servía para nada. El apéndice se ha demostrado, y esto es de última generación de lo último que hay, que el apéndice sí tiene una función. La función del apéndice es albergar la microbiota. Tú sabes que en el intestino grueso nosotros tenemos bacterias buenas que son las que nos protegen, que forman la microbiota que compone el sistema inmunológico del ser humano. El sistema inmunológico del ser humano, cuando está deprimido, el paciente desarrolla con más facilidad diabetes, cáncer, problemas cardíacos, hipertensión arterial, una serie de afecciones que el mecanismo inmunológico, cuando está elevado, protege más al organismo. Se sabe definitivamente ya como un hecho real y aceptado de que el albergue de la microbiota, de esas bacterias buenas que tenemos en el intestino, es el apéndice y juega un papel fundamental en la inmunología. Entonces, cuando nos quitan el apéndice, ¿cómo podemos sustituir esta bacteria? Esa es una muy buena pregunta porque el intestino tiene entonces la potestad de producir bacterias, sobre todo a nivel de donde se encuentra, estamos mirando en pantalla imágenes, que es el ciego, que es el inicio del intestino grueso, pero tú me preguntabas, ¿qué tanto tiempo se puede esperar después del diagnóstico y cómo se hace el diagnóstico de una apendicitis? Una apendicitis, inmediatamente que la persona está en ese estado, sabe que está agudamente enfermo y debe acudir a una emergencia. Recomendamos que ante la presencia de un dolor abdominal que usted no sepa lo que es,
no se medique con analgésicos porque pueden mascarar el cuadro Claro. y entonces puede provocar que el apéndice reviente. Y si el apéndice revienta, es una emergencia médica mortal si no se opera en las próximas 8 o 10 horas después que revienta el apéndice. En condiciones normales, bien diagnosticada por un gastroenterólogo capacitado o por un cirujano laparoscopista, es una cirugía noble, ya no se hace la herida que se hacía, se hace con 3 puntitos, que se entra, que es la laparoscopía, y el paciente va a permanecer en clínica no más de 24 horas como máximo, y a la semana está haciendo su vida normal. No tiene ningún tipo de injuria en su abdomen, ni ningún tipo de marca cuando se hace por vía laparoscópica. El diagnóstico se hace, y es preciso hacerlo, inmediatamente el paciente llega a la emergencia. La palpación es fundamental. Vamos a palpar la parte derecha, nunca el lugar donde el paciente ya te dice que le duele el lado derecho debajo, donde ustedes tienen los ovarios, porque el diagnóstico diferencial es con un embarazo ectópico, con una torsión de ovario, porque tiene un diagnóstico diferencial. Por eso tiene que ser detectada por un profesional capacitado para saber cuál es una y otra. Y tú dirás, ¿y cómo se hace ese diagnóstico diferencial? En primer lugar, al oprimir la parte derecha, que es el punto de McBurney, que está en la línea imaginaria entre el ombligo y la cresta ilíaca, al producir la presión, el paciente le va a doler, pero al nosotros soltar bruscamente la membrana que envuelve todo el aparato digestivo, que se llama peritoneo, como el apéndice está inflamada, cuando le damos para abajo, siente el dolor, pero al soltarlo bruscamente y el apéndice golpear el peritoneo, el paciente brinca del dolor, y esto es patognomónico, un McBurney positivo, de que ese paciente tiene una apendicitis. ¿Cómo lo mandamos a operar con un diagnóstico diferencial? Sobre todo es más frecuente en mujeres con hombres. En una mujer en edad reproductiva hay que descartar la posibilidad de un embarazo, de que haya un cálculo en el riñón, de que haya una infección urinaria, de que haya una torsión del testículo en el varón y una torsión ovárica en la mujer. Y esto se hace a base de una tomografía axial computarizada que es 100% seguro para darnos un diagnóstico preciso. La complicación de la apendicitis, es decir, una apendicitis, como tú dices, que pasan 48 horas y el paciente no le hace caso, en primer lugar, cojea. Hay un signo muy importante que simplemente tú le pones al paciente de pie, sube la mano y haga esta maniobra. O sea, el golpe que da, que te le da acá en esta parte, ese es el problema de un programa en vivo. Un programa en vivo. Ese golpe que da el peritoneo es patognomónico también de que estamos enfrente de un proceso abdominal agudo. Y si el apéndice se revienta, que va a ser una peritonitis, el paciente, si no es operado 24 o 48 horas después, va a ser una sepsis y lamentablemente un proceso que es el más noble y el más realizado en el mundo puede causar la muerte. Doctor, ya por último, ¿qué causa la apendicitis entonces, finalmente? Sí, la apendicitis es causada, sobre todo que ya sabemos que el apéndice tiene función y tiene una función fundamental, vital, que es la inmunología del ser humano. La apendicitis generalmente se cree que puede producirse por una persona que sufra de estreñimiento y tapone la luz, tapone la luz que tiene el apéndice. Parásitos pueden taponar esa parte del apéndice que se inflama y sí, por eso es que explota. Es que explota. Parásitos como los ascaris o los oxuros. Y no es verdad que las semillas de cajuil y las semillas de guayaba tapan el apéndice, eso es una utopía. Pero generalmente la obstrucción del conducto libre que lleva el canal, pues definitivamente sí produce este tipo de... Tengo entendido, doctor, gracias, que va a estar en un congreso la semana próxima, no va a estar con nosotros, pero un congreso que es importante también anunciar. Es el congreso más importante de Europa. Este año, el año pasado estuvimos en Austria, este año vamos a Dinamarca, a Copenhague. 8.000 médicos estarán allá de Europa y de todo el mundo. ¿Qué importancia tiene el Congreso? Porque nos va a mantener, van 100 gastroenterólogos dominicanos. La educación médica continuada es fundamental para el ejercicio de la práctica médica en beneficio de la salud del pueblo dominicano. A eso vamos, de eso nos nutrimos y traeremos muchas cosas buenas para acá. Gracias, doctor. Mucha suerte por allá. Un abrazo especial a todos sus colegas. Y bueno, nosotros, ¿verdad, Vero? Seguimos con todo el contenido. Seguimos con más. Gracias.